En el mostrador en una nueva semana política. Hoy día vamos a hablar de la consulta indígena y pueden surgir otros temas más, pero fundamentalmente centrados en eso. Y tenemos dos importantes invitados, expertos en la materia, a conversar. Nancy Yáñez, bienvenida. Nancy, destacada académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y experta en temas de legislación indígena. Diego Ancalao, columnista del diario, experto en temas indígenas y parte del pueblo, por supuesto, pueblo mapuche. Bienvenido. Gracias. Y Héctor Cosio, nuestro editor. Hola, Federico. Hola. Mira, abramos el juego. Es muy amplio todo esto, pero podríamos, Héctor, hacer una pequeña recapitulación de lo que significa, qué es esta consulta indígena, es consecuencia de qué se pretende. Sí, como dice Federico, yo creo que son tres hitos que son los más fundamentales que han ocurrido en los últimos 2 años. El primero podríamos citarlo como materia, de legislación indígena, el anuncio del presidente Piñera a los pies del Cerro Ñelol, no sé si lo recuerdan, en diciembre del 2018, donde anuncia, por una parte, que va a ingresar una ley de cuotas para ingresar para que así, personas indígenas pudieran acceder a un cupo dentro del Parlamento, y lo segundo que hace también es anunciar un reconocimiento constitucional, una antigua aspiración. De eso no pasa absolutamente nada. Estamos ya a mediados de año, el 2019, y no hay ni siquiera ningún anuncio. Y luego de ese anuncio que no pasó nada, vino el plan Araucanía, el anuncio del ex ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, hoy día ministro de Obras Públicas, en donde anuncia otro tipo un nuevo enfoque, una idea de diálogo con los empresarios para poder establecer algún tipo, de convenio para poder salir de la pobreza, con un enfoque muy ligado a la pobreza, y de partir de la pobreza también reducir lo que llaman la paz, o sea, alcanzar la paz en la Araucanía. Eso estrepitosamente cae al suelo con la muerte de Camilo Catrillanca en manos del Comando Jungla. Seamos precisos, el asesinato. El asesinato, el crimen de Camilo Catrillanca. Y después de eso, esto cae da la impresión, comunicacionalmente, que cae en terreno de nadie. El Ministerio de Desarrollo Social pierde la tutela, pierde la brújula, y en medio de esto es donde se impulsa el convenio 169 de la OIT. Está presente, tiene que estar presente y tiene que ser usado cada vez que se intenta buscar una reforma a alguna ley o a otra que afecte los derechos indígenas. Y ahí es donde imponen, de alguna manera lanzan esta idea de empezar a socializar la consulta indígena, y que al cabo de unos meses la impresión que tenemos todos es que también es un fracaso. Ahí viene mi primera pregunta sobre... Entonces la consulta indígena es un requisito necesario para poder impulsar una reforma a la ley indígena, una ley que es del año 1990, el primer gobierno de la Concertación. Es una etapa previa para cualquier otra cosa, porque el pueblo indígena tiene que pronunciarse sobre lo que se le pregunta. Exacto. De acuerdo al convenio 169 de la OIT. Y que no tiene nada que ver con el plano Araucanía. Es una reforma a la ley. Y sobre eso, sobre las consultas, sobre qué es lo que se pregunta, la verdad es que yo creo que ha habido un problema importante desde el punto de vista del gobierno en poder comunicar, porque da la impresión de que lo que se está consultando no surge de los pueblos indígenas, sino más bien vendría a ser como una imposición. Y ahí yo me gustaría abrir la palabra. ¿Qué es lo que se está preguntando? Claro, ¿qué es lo que se está consultando y qué alcance puede tener? Empecemos, Nancy. Bueno, lo que se está consultando tiene que ver específicamente sobre el régimen de tierras indígenas. Eso es lo que se está consultando. Ahora, cuando estamos hablando de derechos de los pueblos indígenas, una cuestión fundamental en el decálogo de derechos de pueblos indígenas es el reconocimiento de los derechos sobre la tierra. Y aquí hay un elemento que es fundamental, porque lo que ha hecho el derecho internacional de los derechos humanos es reconocer que los indígenas tienen una particular relación con sus tierras, por lo tanto eso se expresa en una forma de propiedad distinta a la propiedad privada.
y que en la práctica significa que es una propiedad comunitaria, que las tierras no están en el comercio, y no están en el comercio porque no son un bien de consumo, son una parte fundamental de la identidad indígena y por lo tanto si configuran identidad étnica, porque lo que define un pueblo, y por eso hablamos del pueblo mapuche, los hombres de la tierra, es la tierra a la que pertenecen. Por cierto que las tierras no deben ser objeto de enajenación, y esto ha sido la gran lucha de los pueblos indígenas, desde el proceso de colonización y de todas las acciones de descolonización que han llevado adelante, tanto en periodos, incluso para el caso de nuestro país podríamos decir en periodos coloniales propiamente. La lucha del pueblo mapuche con los conquistadores fue precisamente para salvaguardar la integridad de sus territorios, y en tiempos republicanos el pueblo mapuche ha generado toda una estrategia política y jurídica destinada precisamente a que se les reconozcan los derechos sobre las tierras que les pertenecen desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo importante es señalar qué margen de discrecionalidad tiene un Estado para, en su relación con los pueblos indígenas, asumiendo el marco jurídico que provee el Estado de Derecho. El Convenio 169 en Chile es un instrumento de derechos humanos que, de acuerdo con el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, constituye el límite a la soberanía del Estado, de modo tal que no se pueden adoptar normas legales ni medidas administrativas que vulneren los derechos ahí consagrados. En el Convenio 169 está reconocida la especial relación de los pueblos indígenas con su tierra y las dimensiones colectivas de esa propiedad, protegiendo en definitiva la propiedad indígena de acuerdo con el sistema de vida y costumbre que es propia de los pueblos indígenas. Entonces, esto que el gobierno está colocando a deliberación por medio de un proceso de consulta, que como bien señalaba Federico, efectivamente debe ser objeto de consulta porque toda medida administrativa o legislativa debe ser consultada a los pueblos, vulnera en todos sus aspectos el Convenio 169. Uno, porque no emana de la voluntad de los pueblos indígenas, y dos, porque impone las lógicas neoliberales en el régimen de propiedad de las tierras pretende indígenas. Pretende imponer, porque es una consulta para hacer alguna reforma legislativa que pudiera ir en ese sentido. Bueno, ahí está la ley y está la trampa, porque el problema que tiene la consulta, y acá efectivamente el gobierno, la gran preocupación es si este procedimiento finalmente de consulta no es sino una estrategia de validación de una decisión política ya tomada por el Estado y en la cual, por lo tanto, los pueblos indígenas no podrían efectivamente lograr modificar el estado de cosas, ¿no? La consulta tiene un problema que es el debate de si es vinculante o no es vinculante, ¿no? Si uno mira las etapas que tiene la consulta, la última etapa es precisamente un diálogo con el gobierno referido a las medidas propuestas. Ahora, aquí hay un punto que yo creo que es fundamental. El artículo 4 del Convenio 169 determina que cuando el Estado quiere proponer medidas que supuestamente son medidas que van en beneficio de los pueblos indígenas y que involucran sus bienes, medioambientes, etc., el Convenio 169 impone el consentimiento previo, libre e informado. Es decir, esta consulta debiera ser vinculante por la naturaleza de las medidas que se están consultando. Debiera consultarse de cosas que les pudieran favorecer y cosas que les pudieran desfavorecer. No, cuando es vinculante se refiere a que los pueblos indígenas determinen de esa consulta tiene vinculación en la ejecución de la política pública que está imponiendo el gobierno. Eso es vinculante. Pero aquí no, porque yo me refiero a que la política pública pudiera ser algo que desfavorezca o que favorezca, pero en ambos casos hay que consultarla de acuerdo al convenio. Claro, pero ahí, bueno, el artículo 6 del convenio obliga a los estados a hacer la consulta toda vez que pase a involucrar derechos de los pueblos indígenas. ¿Tú lo ves? Tú eres parte del pueblo mapuche, ¿lo ves como un retroceso esto?
Mira, es un claro retroceso esta consulta indígena, a lo menos por 3 motivos. El primero es que al modificar el artículo 13, que protege los derechos territoriales indígenas, entonces estaríamos volviendo a lo que ocurrió en Chile en el año 1927. Por eso que hay un retroceso. En el año 1927 se llevaron las leyes de la subdivisión predial, donde se nombraba un particular y ese particular podía comprar las tierras. Se dividieron los títulos de merced desde ahí hasta el año 73 y después en dictadura otro decreto más. En resumen, pero hasta el 73 los estudios dicen que los títulos de merced se dividieron en 600 comunidades mapuche. De esas 600 comunidades, las 600 se mantuvieron en la pobreza. Y lo que tuvo como conclusión es que 1/3 de los títulos, de la propiedad de los títulos de merced, hasta el día de hoy está en manos de empresarios agrícolas y empresarios forestales. Eso es una cuestión absolutamente clara. En segundo punto, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio en 4 países de América Latina en la cual se aplicaron políticas de privatización de tierras indígenas, en Honduras, en Perú, y las conclusiones de este estudio del BID acredita que todas las comunidades indígenas que se le dividió su territorio para que puedan hipotecar y hacer negocios privados, porque la teoría es que si usted es pobre, los empresarios le pueden resolver el problema siempre y cuando usted le arriende las tierras o se las venda. Esa teoría está comprobadamente fracasada. Todos estos 4 países que se aplicó esta política que el gobierno de Chile intenta aplicar aquí, fracasó, las comunidades están en pobreza aún, y lo único que logró la división de estas tierras es que se creara un nuevo mercado de corretaje de propiedades indígenas, que es lo que se busca en Chile. Y en tercer lugar, esta consulta indígena habla de cosas que sí se hacen. El Ministerio de Bienes Nacionales tiene la división de propiedad raíz individual, indígena. O sea, propiedad raíz individual, pero tienen un área indígena que son los títulos que entregan de derecho real de uso y los títulos, digamos, de uso de goce de las comunidades indígenas. O sea, esa política de que esta consulta quiere implementar es absolutamente mentirosa porque esto se hace por el Estado y con otros instrumentos. Entonces, lo que en el fondo está detrás de esto es que el Estado quiere flexibilizar la ley indígena, quiere modificar los pocos artículos de protección territorial precisamente con la excusa que esto va a permitir que la persona tenga un título que le permita acceder a una casa, sí, a una casa, que pueda postular al servio acreditando que es dueño de un título de un derecho real de uso o derecho a goce. Todo eso se hace y todo esto es mentiroso. Entonces, ¿pero por qué se hace esto? Porque al modificar el artículo 13 se pueden adjudicar las tierras, se pueden arrendar las tierras por particulares no indígenas, porque la ley, esto hay que clarificarlo porque el gobierno responde a esto, de que los mapuches no pueden arrendarse o comprarse las tierras entre ellos. La ley permite este tipo de relaciones entre indígenas, lo que no permite es con gente no indígena. Al aplicar esta modificación quiere decir de que se le puede arrendar las tierras a un empresario indígena a un empresario no indígena a 25 años. Entonces lo que está detrás de esto es una política que en Chile ha fracasado, que es una política de privatizar las tierras indígenas para que los empresarios pongan recursos económicos para explotar esas tierras y así ellos dicen que se va a desarrollar el pueblo mapuche. Eso fracasó y hoy día lo quieren aplicar y por eso es que es un retroceso, Federico, porque terminaban los hermanos mapuches, nuestros abuelos terminaban siendo peones del latifundista que le arrendaba las tierras 99 años sobreexplotando. Yo quería insistir un poco sobre ese punto para clarificar más y para disipar también dudas. Una, digamos, de los argumentos que ha esgrimido el gobierno los últimos días para responder precisamente a críticas de esta naturaleza, y ellos han sido súper enfáticos, entonces me gustaría que pudiésemos tratar de despejar eso. Ellos han sido enfáticos en decir que en la consulta indígena no hay ninguna pregunta asociada a que la tierra podría ser podría ser usada o vendida por privados. Entonces yo entiendo que esa pregunta así, tal cual, no está esbozada, pero hay otras preguntas, de alguna manera que no las conozco, que están en esta consulta indígena, que de aprobarse podrían dar
podrían dar paso a una legislación que permita Es precisamente un buen eso. punto. Nancy, ¿tú nos podrías explicar, pero muy brevemente, qué se está consultando? Y obviamente cuando uno consulta algo es para algo. ¿Qué se está consultando y qué se pretende? Todo indica que en vinculación con el plan Araucanía, porque todo esto es consecuencia de o tratar de implementar el plan Araucanía. Bueno, básicamente lo que se están consultando son 11 medidas que tienen que ver con el régimen de tierra y lo que establecen es, en definitiva, la posibilidad de subdividir las tierras comunitarias en la medida de que lo solicita el 50+1% de las comunidades indígenas. Cuestión que en definitiva en el caso de la ley indígena estaba reservada exclusivamente para los títulos de merced que no se habían subdividido y que eran solamente 8 y estaban reservados fundamentalmente para los herederos del título de merced. Por lo tanto, venía de alguna manera a concretar la normativa de subdivisión de las tierras indígenas. Entonces, en el fondo, lo que busca es que las tierras que se habían entregado en comunidad desde que se comenzó a aplicar la ley indígena desde el año 93 hasta la fecha, también puedan ser subdivididas. El gran paradigma es que la propiedad comunitaria es retardataria del desarrollo. Por eso lo que dice Diego es muy claro, porque dice, mire, pero está demostrado que no es así, ¿no? Entonces, eso es una pregunta. Esa es una. Podrán ser varias preguntas, pero es un núcleo de las consultas. Busca que se libere la prohibición de subdividir por menos de 3 hectáreas, por lo tanto, en definitiva, permite la subdivisión de tierras rurales hasta 5.000 metros, permite que en definitiva las tierras puedan fragmentar la tierra. Básicamente es fragmentar la tierra, dejarla en manos individuales, asumiendo que en definitiva el propietario individual tiene mayor autonomía de la voluntad para poder definir el destino de sus tierras. Entonces, en esa lógica instala precisamente la posibilidad de que las tierras puedan ser entregadas fundamentalmente a terceros por medio de la modalidad del arriendo, del comodato o de algún otro mecanismo por medio del cual uno podría entregar el uso y goce de las tierras, y esto que en la ley indígena está reservado solo para la propiedad individual, y por eso es que en definitiva lleva todo el régimen de propiedad a propiedad individual. No, toda la tierra comunitaria no se puede arrendar de ninguna manera, entonces lleva todo a propiedad individual, y esta propiedad individual entonces ahora se puede arrendar a 25 años, y como además no está prohibida la posibilidad de la renovación automática del arriendo, uno podría terminar arrendando a perpetuidad con una cláusula de renovación automática. Claro. Entonces, Y ese es el foco de la consulta indígena y de lo que pretendería un proyecto de ley materializándolo. Pero ¿qué pasa con la vinculación? Porque sabemos que la consulta indígena está siendo rechazada, están solicitando que se suspenda la consulta indígena, y también sabemos que la ley indígena tal como está necesita mejoras, se necesita reforzar esa ley, y para reforzar esa ley, imagino que también siempre hay que hacer una consulta indígena para poder hacer alguna modificación. Ahora, se está rechazando estas preguntas. ¿Qué es lo que queda en adelante? ¿Cuál es la propuesta o qué es lo que busca el pueblo mapuche? ¿Que se pare la consulta indígena? ¿Que se reformulen las preguntas? ¿Que se oriente en otro sentido? Bueno, esta consulta en ninguna de sus preguntas habla de fortalecer la ley indígena. Entonces, cuando tú vas a hacer una consulta, tiene que ser para que los pueblos indígenas de Chile tengan más derechos que aún no son reconocidos, pero esta consulta es para los pocos derechos consagrados, como el derecho, digamos, territorial, es para que eso se flexibilice. Por lo tanto, es natural que nosotros, los pueblos indígenas, rechacemos esta consulta porque atenta contra los pocos derechos que se han ganado en muchos años de movilidad social y reclamaciones y muertes que han habido. Entonces, por eso que en primer lugar se rechaza. En segundo lugar, no existen las confianzas para que se pueda continuar este proceso. No se puede reformular este proceso. Lo que se tiene que hacer es una consulta de acuerdo a lo que nosotros los pueblos indígenas hemos pedido, que son fortalecer los derechos territoriales, autonomía territorial, derechos colectivos en el ámbito político, cultural, lingüístico. Eso, una consulta de ese nivel
tomaría la demanda indígena, entonces le diría, bueno, ¿cómo lo hacemos aquí? Pero esta consulta al gobierno no es una consulta, es una encuesta. Es una encuesta en la cual usted le dice, usted quiere, porque hay una pregunta que habla de compensaciones. Es decir, ¿usted quiere la tierra o quiere plata? Eso es peligroso porque esta protección de las tierras indígenas se hizo inclusive a costa o para proteger al indígena, porque antes se le arrendaba 99 años en condiciones en las cuales firmaba la persona indígena, pero en condiciones de coerción o mediante estado de ebriedad. Entonces, por eso que se puso esto, para proteger al indígena de sí mismo, sus derechos territoriales. Entonces, ¿y cuál es el problema de fondo? Que el artículo 3 del decreto 66, que es el que rige la consulta, que lo hizo Piñera en su primer gobierno, dice que se hace la consulta para buscar consenso, pero si no hay consenso, entonces prima la voluntad, en este caso, del gobierno. La hacen igual. Y por eso que no es vinculante, porque ese artículo debería decir, si no hay consenso en las partes, entonces no se aplica la iniciativa. Bueno, ese mismo artículo, bueno, esta misma... Eso no cumple con el estándar de la OIT, pues, del censo sanitario, no cumple con el estándar. Pero es aún más grave, porque el decreto 40 sobre los derechos ambientales, en el artículo 85, dice exactamente lo que dice este otro reglamento, que este reglamento es para los estados ambientales. Y ha salido hoy día en los medios que quieren modificar el SEA, ¿cierto? El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, porque hay más de 8.000 millones que los empresarios quieren invertir en territorios y que están detenidos. Por lo tanto, ellos proponen modificación al SEA, y lo que en el fondo están haciendo ellos es modificar, digamos, la forma de sobreexplotar y explotar las tierras indígenas. Por eso que esta consulta es tan dañina, porque lo que hay detrás de esto es una decisión política del gobierno de modificar esta ley para flexibilizar, para permitir las inversiones de privados en territorios indígenas. ¿Tú coincides con eso, que es el objetivo, o es que hay algo más? O sea, yo quisiera insistir, recogiendo lo que dice Diego, quisiera insistir en el punto de que esto en el debate no ha estado, o esto no responde a una demanda indígena por modificación de la ley indígena. O sea, el que la ley indígena requiere reformas, la verdad que solo ha estado en el debate de los pueblos indígenas para fortalecer derechos territoriales, como decía. Sí, ahí está el contrasentido. Es el contrasentido, o sea, ha estado que se reconozca el derecho al territorio, que no está en la ley. Claro. Que se reconozca el derecho a la consulta, que no está en la ley, que está un mecanismo de participación que es básicamente un modelo de participación más bien informativo. Y eso no está en la consulta. Entonces, eso no está en la consulta, es más, y por eso es que yo quiero insistir sobre el estándar, en el sentido de que el Estado asume que la ley indígena requiere una reforma en el régimen de tierras para mejorar las condiciones económicas de los pueblos indígenas. Ese es el argumento. Sí. Si eso es así, el Estado está pensando que esto beneficia a los pueblos indígenas. Claro. El convenio 169 dice, ok, si usted estima como Estado garante de los derechos de los pueblos indígenas que usted puede impulsar una política en beneficio de los pueblos indígenas, si es consecuente con el objetivo que lo orienta, su consulta debe ser vinculante. Porque usted no podría imponer una decisión. Y justo acá se hace no vinculante. En el fondo, lo que pasa es que en Chile el modelo de la regulación de la consulta se ha hecho de modo en que ha rebajado los estándares del convenio 169 para aumentar la capacidad de discrecionalidad del Estado de imponer sus decisiones, ¿no? Bueno, ¿será por ese motivo también que hemos escuchado que no importa tanto la opinión de los mapuches, sino la participación, y que se estimule la participación más allá si son representantes de comunidades o no comunidades? Porque en el fondo, si se muestra una buena participación, podría haber un argumento para decir se aplica de alguna manera lo que se tiene pensado, digamos, en el proyecto. No, eso es falso, porque inclusive dentro de las observaciones que le han entregado al Estado de Chile, dice que la consulta, que es el decreto 66 y 40, son una camisa de fuerza a este convenio 169, porque impide que se perfeccione el ejercicio de sus derechos para los pueblos indígenas.
Por lo tanto, se le ha pedido de parte de la Nación Unida al gobierno que tiene que poner la consulta a estándares internacionales. Y por lo demás, dentro de estas recomendaciones, es que la persona indígena, la comunidad indígena, debe participar en las decisiones de poder en la cual ellos están involucrados. Por lo tanto, en el post-consulta. O sea, todo lo que es previo, libre, informado, durante o sea, y post. Después post, o sea, tiene que tener este nivel de participación, de incidencia en el poder. En este caso, el número o el volumen que participe no incide en nada en el poder, porque esta camisa de fuerza, el artículo 3 del decreto 66, impide, uno, que sea participativo en las decisiones, y además le entrega facultades solamente al Estado para que tome decisiones por nosotros. Y eso es absolutamente grave. Hoy día se ha notado más porque este gobierno llevó al extremo esta iniciativa, al extremo en la cual empezó a hacer una consulta donde nadie tenía idea qué cosa iban a consultar. O sea, desde ya no cumple el artículo 4 que decía Nancy, de ser libre, previa e informada. Además, no es ni libre, ni previa, ni informada. ¿Por qué? Porque están poniendo la fuerza pública para ordenar a la gente a participar en una consulta. Y cuando ocurren hechos coercitivos en una consulta que debería ser libre, es la prueba irrefutable que se ha violado un decreto, un convenio. Bueno, todo esto es noticia en desarrollo porque además cambió el ministro de Desarrollo Social. Vamos a ver qué pasa con el nuevo, qué hace, si se lo echa a la espalda esto o suspende la consulta o la prorroga. Vamos a ver qué es lo que pasa. No, ya dijo en la tercera que él iba a perseverar en el error. O sea, eso es lo que una declaración, pero vamos a ver qué es lo que ocurre, porque todo esto es noticia en desarrollo, ¿no? Porque hay bastante oposición en el mundo indígena a esta consulta. Entonces no basta con lo que diga el ministro, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Por cierto, pero además la verdad que yo creo que hay que ser enfático en términos de señalar que el Estado no puede prosperar en esto. No tiene posibilidad, es inconstitucional que siga prosperando en esto. Está alterando las bases fundamentales del Estado de Derecho en nuestro país y está una vez más socavando las relaciones interculturales. O sea, ya hemos vivido situaciones brutales de confrontación en las relaciones interculturales, la muerte, el asesinato de Camilo Catrillanca es una expresión más de eso, pero estamos hablando de decenas de jóvenes mapuches muertos que además no han tenido la misma significación política que ha ocurrido con otros sucesos lamentables en el marco de este conflicto. Pero aquí yo me quiero referir fundamentalmente a la cuestión de la representación política, porque esta consulta además socava la representación política del pueblo mapuche, de los pueblos indígenas en general. La consulta tiene dos elementos que demuestran que efectivamente, o sea, primero se consulta masivamente de modo tal que no se hace a través de las instancias representativas de los pueblos indígenas y por lo tanto finalmente termina siendo una especie de acto plebiscitario o de encuesta, etcétera, que finalmente facilita, ¿no?, la posibilidad de imponer la voluntad. Aquí hay un punto respecto a lo que dijo Diego delante, en el sentido de cuando se salvaguarda las condiciones colectivas de los derechos de los pueblos indígenas o las protecciones que tienen las tierras, es porque es un derecho que involucra no solo un individuo, no solo por colocar ese individuo a resguardo de sí mismo, sino porque ese individuo es parte de un colectivo más amplio y por lo tanto está comprometiendo no solo su interés, sino que el interés de todos, incluso el interés de quienes lo van a trascender, que son las futuras generaciones, ¿no? Entonces, las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, hoy por hoy, evidentemente, una es la comunidad. Entonces, la consulta dice, se va a modificar la ley de modo de ser más exigente en los requisitos. Y uno dice, ¿pero de qué estamos hablando? Uno, el Estado ha favorecido mayores comunidades indígenas dependiendo del interés.
Cuando en un territorio hay conflictos por la tierra o en un territorio hay conflicto por un proyecto de inversión, constituye comunidades, constituye asociaciones, de modo de fragmentar la representación política. Y es el Estado el que ha promovido ese proceso de atomización. Ahora, por otro lado, no corresponde al Estado definir cómo actúan, bajo qué modalidad de representación actúan los indígenas. Eso es algo que corresponde a la autodeterminación, y la OIT y todas las instancias internacionales han sido clarísimos en señalar que los pueblos indígenas actúan a través de sus instancias representativas y no por medio de estructuras impuestas por el Estado. Además de eso, la consulta dice que se podrán constituir asociaciones. Claro. Para lo cual basta que 2 personas estén dispuestas a constituir una asociación. La asociación es una instancia básicamente que lo que busca es promover el interés de sus miembros y por lo tanto es una modalidad de organización destinada a obtener subsidios estatales o a promover, en definitiva, emprendimientos económicos, productivos o culturales, porque también los centros culturales tienen la modalidad de las asociaciones. Pero lo que está detrás, de igual forma que la tierra, es decir, ok, yo constituyo asociaciones porque lo que quiero son indígenas emprendedores. Y genera más fragmentación. Es decir, hay serios problemas de forma y de fondo en el tema de la consulta indígena. Yo creo que podríamos hablar mucho más rato, pero tenemos que terminar. Pero quería aprovechar la presencia de Nancy Yáñez aquí, destacada profesora de Derecho. En un punto quería hacerte una pregunta última, final, y con esto terminamos. Diego se ha opuesto públicamente, yo lo he leído no solo en el mostrador, en varias partes se ha opuesto a la postura del subsecretario Huilla, cuando él trata de justificar el haberle comprado a una viuda de un mapuche una tierra en Pucón. Y no solo un paño, parece que a lo menos se sabe de 2 paños. Y además el hijo de Pablo Longueira, que hoy día trabaja en el gobierno, Juan Pablo Longueira, trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social con el ministro Moreno, jefe y ahora de gabinete. Jefe de gabinete, entiendo que se va con él a Obras Públicas. Obras Públicas. También le compró en esa zona de Pucón tierra indígena y pretenden señalar de que es legal y tienen informes en derecho de que es legal. Y Diego se le tiró en contra de que es ilegal y otra gente más. Tú como profesora, ¿nos podrías ilustrar un poco tu posición al respecto? Bueno, yo creo que es absolutamente ilegal, coincido plenamente con Diego en esa posición. Creo que no solo es ilegal, sino que además aquí precisamente se aplica el régimen de protección que establece la ley indígena, en el sentido de que la acción de nulidad es imprescriptible y puede ser ejercida por todo el que tenga interés en ello, y es precisamente eso demuestra de que el interés respecto de las tierras indígenas no es uno individual, sino que es un interés colectivo, es decir, de todos aquellos que tienen un vínculo de pertenencia étnica con ese territorio. En consecuencia, cuando una sociedad como la chilena reconoce que tiene pueblos indígenas y adopta una legislación precisamente para salvaguardar la identidad de esos pueblos, que por otro lado la UNESCO dice, mire, eso es un patrimonio de la humanidad, eso compromete no solo, eso es un compromiso ético que asume toda la comunidad política, pero en particular los que están a cargo del gobierno. Aquí tenemos un subsecretario del Interior. Tenemos un subsecretario del Interior, ¿no?, que sabiendo fehacientemente, porque esto es un debate que ha confrontado a la sociedad chilena desde el inicio del Estado hasta el día de hoy. Entonces uno no puede, en definitiva, señalar desconocimiento respecto de esa situación. Evidentemente merece reproche ético, merece objeción política y es ilegal, y esperemos que los tribunales así lo señalen. Muchas gracias, Nancy Yáñez, por estar aquí con nosotros. Gracias, Diego Encalao. Gracias, Héctor Cosio. Nos vemos próxima semana en una nueva Semana Política. Chao.